Disculpad Ya está todo firmado, pues a la Ya está. el retraso. Buenas tardes. No, mira, retraso, está Como bien. nadie me presenta, yo soy Carlos de Monte y presento a David. Bueno, lo dejamos aquí detrás y no se ve. Vale. Es como lo de debajo de la alfombra, pero debajo, detrás de la trilla. Está bien. ¿Ya? Sí. Vale. Ya se paró un poco por el tema COVID y tal. Ah, pero- sí, como que no hemos estado juntos Sí, antes. ¿de verdad nos hace falta micrófono? ¿No nos oís bien sin micrófono? ¿Los del fondo del todo? No sé. ¿Nos oís bien sin micrófono? Sí, ¿no? O sea, a lo mejor es que no hace falta Lo micrófono. ponemos aquí que lo cojan de rebote. Hola. Es por la gente de Instagram. Ah, coño, que vale. Hola Instagram. Que va en Instagram esto Va también. Instagram, tío. Estáis en todos los canales de televisión. Uf. Sí. Entonces, Odio Instagram. O sea, me parece de otra manera. un horror de red social. No la uso en nada. Bueno, pues la corto. No, sí, en parte era por Zuckerberg, pero ahora tenemos al Elon en Twitter, o sea que no sé qué ya es. estamos atrapados. Sí, maldita sea. O sea, en fin, empecemos. ¿Comprad semillas? Es lo que tenías que decir, ¿no? No, Ah, no. ojo de halcón. No, no. En todo caso, Hawkeye, es importante comprar la edición internacional, que es de la que me llevo royalties, no de la española. Ah, ¿de la española? No me llevo royalties. Costa está grande. No, hay que ser sincero, vamos a Sí, sí, Hawkeye. el elefante en la habitación hay que hablar siempre. es importante. No sé, yo tenía aquí un texto para empezar, pero... Empieza. Sí. Sí, Vale. La sensación actual del cómic americano ha aparecido de puntillas, sorprendiendo a todos. Se llama David Zaza, es de Valladolid, donde actualmente vive. Tras haber estudiado Bellas Artes en Salamanca y haber recorrido el peregrinaje del ilustrador en Barcelona y Madrid, hace 2 años comenzó a colaborar en Marvel. Hace 2 años, has dicho. Empezamos Claro. en 2005. Pero... Claro, esto es La pandemia y tal. esta es la introducción a un artículo ¿Qué escribiste en 2007? en 2007 para el Adelanto, el vale. fenecido periódico que llevaba la sección coordinada por Celia Sánchez, Ya no existe Recientemente. fallecida. No, ya no Ni existe Celia. el Adelanto. Sí, ni Celia. Yo soy un chiste un Y bueno, poco- este acto lo quiero dedicar a Celia, que falleció hace unas semanas, Sí. etc. En esa época llevabas en tus manos un premio Eagle y estabas nervioso porque te habían nominado a un Eisner. Sí, que ahora tengo 5. Tengo como 13 nominaciones a los Eisner, sí. Con semillas. No, en general, o sea, no, hombre, solo Ah, los que tienes no. nominaciones. Nominaciones en mi vida tengo como 13 a los Eisner y he ganado 5. Sí. Y decías en ese artículo, a los 2 años me ofrecieron ilustrar para El País y me trasladé a Madrid, de allí a Valladolid, donde me he hipotecado, pero donde acabo de tener un niño, el pequeño Víctor. Sí. Ahora tengo 2. Bien. No sé si vendrán por aquí ahora, pero... O sea, 5 Eisner, 2 niños, 2 Harvey Sí. Algo así. y Sí. una exposición en el patio herreriano. Sí, esa fue muy guay. Además, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verla en Valladolid, en el, ¿sabes? El Museo Patio Herreriano, el Arte Moderno. Me dieron una planta entera. O sea, Sí. aquello fue yo no entendí tampoco muy bien, pero de repente el ayuntamiento me ofreció hacer una retrospectiva de pues fue hace 3 o 4 años, pues llevaba yo más de 15 años de carrera ya y sí fue muy guay, una planta entera, 2 salas y con prácticamente todo el trabajo de cómic que había hecho y por ejemplo, yo desde 2000 empecé a trabajar en el 2000, más o menos de ilustrador. De 2000 a 2005 trabajé sobre todo para España, aquí, que trabajaba para El País, para Cinemaní, bueno, hacía de todo, porque hacía portadas de libros, libros infantiles, muchas cosas que no enseño hoy en día, porque eran como cutres, pero bueno, eran de comer y esas historias. Y ya en 2005 empecé, sigo hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo empecé con Marvel? ¿Cómo empiezas Sí. con Marvel? ¿No? Que es la Por típica ejemplo, pregunta. empezamos por ahí. ¿Cómo empiezas por Marvel? Mira, me encantaría lo que me hagas esa pregunta, Carlos. Realmente fue una subnormalidad, como quien dice, fue en plan de... yo no pensaba trabajar con Marvel porque, de hecho, hacía que no leía cómics de Marvel desde los 12-13 años. Porque sí que leía muchos superhéroes cuando era pequeño, pero ahora no. Y fue de repente en un salón de cómic de Barcelona, que sí que me gustaba ir, y de hecho conseguía acreditación, esto es muy fuerte, porque trabajaba en la Men's Health. ¿Qué tiene que ver la Men's Health con el salón de cómic de Barcelona? Si eras ilustrador profesional, podías como colarte. Y yo trabajaba mensualmente para la revista. ¿Sabes cuál es la revista Men's Health? Es una que salen como en blanco y negro, siempre tíos ahí como usando la tableta, que es una cosa... no me va mucho, ya lo sé, pero... Eso es lo que
dibujabas era la tableta, ¿no? No, de hecho yo tenía una más o menos sección mensual y tal, pero hacía ilustraciones más bien cómicas, o sea, más bien de cachondeo y tal, un poco de... O sea, era un tipo de ilustración casi más cómica. Y bueno, a través de la Men's Health sí conseguía el pase de acceso al Salón de Cómic de Barcelona porque era un profesional. Y justo un año, era el primer año que venían editores de fuera, de Marvel y de DC, para hacer entrevistas. Y bueno, yo ya tenía mi carrera más o menos profesional de aquí en España. Y Marvel no me interesaba, así te lo digo, yo es que no me entero qué es esto de los superhéroes de Marvel a día de hoy, porque yo tengo la última vez que había leído Spider-Man o Capitán América, pues hacía ya pues más de 10 años en aquel entonces. Pero venían de DC, que me interesaba mucho por Vértigo. No sé si os suena Vértigo y tal, y que estaba Karen Berger de editora, luego hablaremos de Karen Berger, que me ha editado Semillas, al final ha sido como el círculo cerrado. Y mi tipo de dibujo, todas las cosas que hacía para el país y tal, eran más rollo esto. Y entonces, el que venía de DC, que era Dandidio, no me hizo ni caso, cogió y yo, pero por favor, mándaselo a Karen Berger y tal. Sí, nada, o sea, en 2 minutos me despachó. Y con Marvel, que estaba Mike Marts, que era el que estaba editando entonces los X-Men de Grant Morrison y Frank Whiteley, empezamos como que hubiera un tío muy majo. Y justo en ese momento estábamos con tema de elecciones, tanto aquí como allí. Allí era la posibilidad de que repitiese Bush y aquí es de que se largase Aznar. Y le dije, pues si el republicano la cago, pero ya voy. Y dije, joder, vais a de suerte y tal, y se va el Bush y tal, y no sé qué, y aquí nosotros a ver si ya el Aznar, porque era justo con todo el tema de la realidad, estas historias, y entonces el tío se desfogó. Acepté. Y estuvimos como 20 minutos hablando y que de hecho vinieron a darnos el toque porque supuestamente las entrevistas eran de 5 minutos. Pero estábamos y pues luego nos tomamos una caña y seguimos hablando de política y tal. Y nos llevamos bien y entonces pues luego me dio su mail y me mandó unas pruebas que entonces eran pagadas en Marvel, que hacían hacer 11 paginillas para unas historias que se llamaban X-Men Unlimited. Es X-Men Unlimited y Spider-Man Unlimited, que eran como 2 colecciones que hacías una historia de 11 páginas, ¿no? Y bueno, hice un par de ellas y tal, les gustó y de repente me dijo, te paso con un editor, que era Warren Simons, de repente me comentó, oye, que tengo una historia de Lobezno con David Lapham, que era el de Balas Perdidas, que me flipaba por aquel entonces, y dije, yo no me lo puedo creer, mientras estaba haciendo eso, me dijo, tengo un feeling de Daredevil con Brubaker, que me gusta Brubaker, lo hice, mientras hacía eso me dijeron, oye, que tenemos una serie de Iron Fist, y de repente me di cuenta que solo estaba trabajando para Marvel y hasta ahora hoy casi. O sea, fue un poco así como chorras, pero... Pues sí. Está como a grandes rasgos, o sea, así que... una especie, tenía una pregunta sobre eso, pero bueno. Vale. Y llegas a Dark Horse, bueno, realmente Berger Books, un sello de Dark Horse. Sí. Para hacer Semillas, después de todo, de haber sí, estado... saltamos 20 años casi 20 años. En el futuro. Sí. Y Anno Senti, que habías trabajado con ella para Daredevil. Sí, la historia con Anne, os cuento, la que es mi colaboradora en Semillas, con la que hemos creado esta obra. Anne, para quien no lo sepa, fue yo creo que la primera editora, es una de las primeras editoras de Marvel durante los años 80 y de las pocas guionistas que había, mujeres. Y además era bastante controvertida en los 80 porque era como muy de izquierdas y muy feminista y muy ecologista. Entonces eran unos temas que prácticamente, imaginaos en un Marvel de los 80, pues no se trataban. Y ella tiraba mucho por ahí, tanto como editora, porque aquí en España el problema es que el tema de los editores se conoce menos, pero toda la etapa de los X-Men de los 80, de cuando... Tormenta pierde los poderes, por ejemplo, va con la cresta, los X-Men de repente están casi pícara, bueno, es como una época... 90. Sí, los nuevos mutantes, sí. Todas esas cosas, lo editaba Innocenti. Y como guionista en Daredevil, por ejemplo, Longshot y tal, sus etapas eran maravillosas. Bueno, total, que yo la adoraba. Y todo esto surgió que de repente
Marvel en el año 2000, no sé, 2008, 2009, es que no tengo ni idea de las fechas, creo que fue 2008 o así más o menos. Se puso como a renumerar, bueno, pues para vender, a hacer especiales de Capitán América número 500, Thor número 500 y tal, que era como sumando todos los números que habían salido de Daredevil, Thor o lo que fuera, hacer un especial. Y para el especial de Daredevil querían buscar como, buscaban como, por ejemplo, en Thor hice yo una historia con Stan Lee, luego si queréis hablamos de eso, y no hizo nada, pero como siempre. O sea, que tampoco ponía su nombre y esas cosas. Pero bueno, la historia es que en Daredevil el editor me dijo, oye, ¿a quién podemos mirar y tal? Porque claro, Frank Miller era como... Frank Miller, en aquel entonces estaba en Hollywood y todas estas cosas, metidos en cocaína y destapándose el hígado y era un poco difícil. Y yo dije, joder, Ann Nocentis, es que es mi favorita. Y no sé cómo el editor consiguió contactar con Ann Nocenti, porque Ann había dejado ya los cómics en los 90 o así. Y él se había dedicado mucho al periodismo y temas de... Estaba enseñando, tenía una escuela de cine en Tahití también. O sea, es una persona maravillosa. Y claro, de repente empezamos a hablar por mail, Ann y yo, y fue como un flechazo. O sea, nos empezamos a llevar fenomenal. Hicimos esa historia, hicimos luego otra también, hicimos un par de historias de Daredevil juntos, que ya no hacía cómic. Y seguimos hablando, o sea, de repente era como que todas las semanas nos escribíamos mandándonos ideas, contándonos cosas, nos mandábamos links de historias que nos gustaban. Y empezamos a pensar en historias ya poco a poco con los años de ver que sí tenemos que hacer un cómic juntos y tal, de autor y tal, pues porque sí, nos llevamos bien. Y ya, después de dar muchas vueltas, también estuvimos pensando en hacer un número de Spider-Man que nos ofrecieron y tal, pero bueno, íbamos dejando las cosas. Y se nos ocurrió ya, pues, yo sigo, ¿no? Hablando. Sí. Si alguien quiere interrumpirme y decir cualquier cosa, el micrófono ya sé que no es necesario, pues para Instagram, ¿no? Es para Zuckerberg. Vale. Entonces, no me iba yo. Estabas hablando con Nocenti. 2016, 17 o así, 2016 yo creo que fue más o menos. Lo pongo en el epílogo de Semillas, que lo escribí mirando las fechas en los correos, pero ya no me acuerdo. La historia es que empezamos a idear una historia, ella y yo, que era un poco con el tema de las fake news. Ella, como había sido periodista, le interesaba mucho todo el tema de inventarse historias periodísticas. Y entonces queríamos hacer como una pequeña historia pasada, como en que transcurriera. A mí me gustaba que transcurriese en los 90. Por el tema de estar todavía sin teléfonos móviles, de cosas así, ¿no? De cuando estaba un poco todo ese tema. Y hacer una especie de homenaje a... ¿Os acordáis de...? Aquí, por ejemplo, en España estaban Noticias del Mundo. No sé si alguien se acuerda, que era un periódico de humor casi, que era del niño de los 1000 granos, el chico vampiro, que era una adaptación del Weekly News World, creo que se llamaba en Estados Unidos. Bueno, de noticias sensacionalistas sin sentido, un poco de coña. Y queríamos un poco tratar todo eso y como intentar meter alienígenas, que no se supiese si sí o si no. Total, y ella estaba muy interesada en el tema del periodismo. La historia es que todo esto, cuando lo estábamos ideando, estaba Obama en Estados Unidos, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque de repente llegó Trump y todo el tema de las fake news que queríamos tratar se convirtió en realidad, de repente. O sea, de repente era como, esto que queremos contar ya está obsoleto. O sea, ahora mismo era como muy original, pero de repente es que es el día a día. O sea, de hecho la palabra fake news hasta es que ni se conocía prácticamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto hay que dar una vuelta de tuerca. Entre medias, hablando de Karen Berger, que es la que os comentaba, la editora con la que yo quería trabajar, pues pongo un poco en su situación. Ella empezó también en los 80 como ayudante de Len Wein, editando La Cosa del Pantano, y es la que trajo a Alan Moore, nada más y nada menos, a DC y a La Cosa del Pantano. O sea, es la que, como quien dice, trajo a Alan Moore de Inglaterra a Estados Unidos. Y se le ocurrió también, su primer libro como editora fue V de Vendetta. Estamos hablando de nadie. De repente se le ocurrió traer también a Grant Morrison para hacer Animal Man, y a un tal Neil Gaiman para hacer Sandman. O sea, y de repente creó Vértigo ella. Entonces, claro, para mí es como decir, Dios santo, o sea, para mí era la editora. Y yo quería trabajar, digo, cuando hablaba con Anne, digo, joder, es que
A ver, cuando estás trabajando, un editor es muy importante. Es alguien que te tiene que guiar, te tiene que saber por dónde llevar el cómic, te tiene que... Quiero decir, es una figura que te tiene que ayudar muchísimo. Y yo quería a Karen porque la adoraba. Y en esto surgió que me dijo, joder, pues es amiga mía. Y vivimos las dos en Nueva York. Y justo entonces, Anne acababa de dejar DC por movidas, había terminado ya el sello Vértigo y estas cosas. Y dije, joder, pues queda a comer con ella un día y tal, allí en Nueva York, y le cuentas nuestro proyecto. Sí que le gustó un poco, era todavía este de las fake news, que supuestamente se iba a llamar Scoop, que es como se llama el periódico que sale aquí. Era algo que teníamos con 4 trazos, no os penséis tampoco que teníamos un proyecto muy cerrado, Anne y yo, eran ideas casi. Y Karen le gustó y tal, pero dijo, es que yo ahora no... Es que acabo de dejar DC, tampoco estoy haciendo editora, no sé ni qué voy a hacer en mi vida. Total, que en ese momento Anne y yo, pues dijimos, joder, pues es que sin editora y tal, porque sí que queríamos sacarlo en Image, pero queríamos un editor. Estuvimos dando unas vueltas, Image seguía interesado, y no sé, bueno, dejamos un poco en barbecho, que se dice ahí, y le seguimos dando vueltas, seguimos haciendo otras cosas los dos, y de repente yo dije, joder, pero si es que a mí lo que me mola, a ver, un día se me iluminó, porque yo tenía muchos bocetos y escritos y cosas de historias de distopías, tenía pensado una historia pues eso un poco distópica, futuro, Máscaras de gas, que es la mierda que hacía cuando estaba en Bellas Artes, además, que estoy hablando de hace 20 años, es lo que hacía, todo en sepia y con máscaras de gas, ¿no? Y entonces todas esas obsesiones se las conté a Anne un poco y me dijo, joder, pues es que además ahora estoy súper rayada con todo el tema del cambio climático, estamos hablando del año 2017 o así, que todavía tampoco estaba... Y dice, pues es que con esa historia de periodística y tal se me está ocurriendo dar una vuelta de tuerca total y empezamos a poner ideas en común y de ahí surgió lo que es The Seeds, ¿no? Y de repente como que todos nos coincidía y dijimos, hostia, esta es la historia, esto sí que mola. Y de repente, mientras estábamos haciendo todo esto, Karen Berger, la editora que hablamos, Dark Horse la ficha y la ofrece su propio sello editorial, que es Berger Books. Un sello para que ella saque lo que le dé la gana. Entonces, yo lo leo en las noticias y le digo, Anne, llama a Karen y vuelve a quedar con ella a comer, por favor. Y que te mando toda la... y le mandamos como un dossier un poco de las ideas que teníamos y esto. Y Karen lo vio y dijo... Realmente era un poco vértigo, era un poco el rollo porque es lo que nos gusta, a mí me gustaba y toda esta historia. Y en cuanto lo vio Karen dijo, venga, os lo cojo y os lo edito esto, pero ya. Y de repente pues fue como chan, ya empezó Semillas ahí. Ese es el origen. Y bueno, a partir de ahí había que trabajarlo y hacer guión, dibujo y todo. Pero... pues recojo mi guión. Pero hasta entonces habías trabajado como Fraction. Entonces yo creo que son dos formas de trabajar muy distintas, a no ser si Mac Fraction. Bueno, no. ¿No? Al final es que, joder, es horrible decirlo, pero lo que importa es mi forma de trabajar. No es verdad, porque tanto cuando yo he empezado a trabajar con con las gente, historias, etcétera. No, porque es que, ¿ya ves lo que pasa? Que yo empecé, por ejemplo, con Matt a trabajar en Iron Fist y luego trabajé en Hawkeye. Y nosotros somos muy amigos, Matt y yo. Y entonces, la historia es que todo lo que me mandaban de Brubaker y él y tal, yo al final terminaba diseccionándolo, cambiando cosas, mandándoles mis propias ideas sobre el tema. Entonces, con Anne, cuando trabajé en Daredevil, fue así también. O sea, ella casi me escribió una novela, yo le fui escribiendo cosas, mandando bocetos y tal. Y... Entonces, por ejemplo, con Hawkeye, ya Matt me decía, no voy a escribir guión, ¿sabes? O sea, espera, nos sentamos, miramos a ver de qué va el número entre los dos, lo hablamos, yo luego te hago una especie de historia, tú vas haciendo, y yo iba haciendo bocetos, seguíamos hablando sobre eso, yo le decía, Matt, necesito un poco los diálogos de esto para estructurarlo más, hacíamos, o sea, ha sido un trabajo muy colaborativo, o sea, la historia y el cómic se iba creando entre los dos puntos, y con Semillas un poco igual. Entonces, pero porque es un poco mi forma de trabajar. Un poco también como con Stan Lee, ¿no? No. Tú haces el dibujo No. y él te ponía los diálogos. No, ni es. No, Stan Lee o sea, no hace nada. O sea, es que no hace nada. O sea, es así. O sea, a ver, tú quieres decir, no sé si sabes la historia del Rhino. O sea,
que a John Romita, cuando estaba en Spider-Man, le dijo, y el próximo mes, el Rhino. Y con eso se hizo entero el cómic John Romita. Se inventó al Rhino, se marcó todo, y luego él iba poniendo los diálogos, pero según indicaciones. Es así, hasta ni no hace nada. O sea, bueno, pone los diálogos, normalmente incluso los pone mal porque pone demasiados y tapa cara. Yo sí que queréis que os cuente la anécdota de todo, Sí. ¿o no os la cuento? Vale. Venga, ¿qué coño? En el tono número, no sé, 500 o 600, uno de estos y tal. Me llama el editor de Warren, Simmons y tal, que era el que estaba editando Thor, y me dice, oye, mira, que es que vamos a sacar una historia que son 11 páginas de Stan Lee, que quiere, pues yo qué sé, con la historia de que, lo que os decía, de sacar como pequeñas historias, como que... Y entonces, claro, lo que tengo de Stan Lee creo que solo lo puedes hacer tú, porque como yo era de estos que me inventando, medio guionizaba y estas historias, y bueno, cuéntame. Y entonces de repente, o sea, veis estas 3 frases de aquí, que ponían... Thor se está peleando con los Vengadores en Asgard, pero se cansa de ser Thor. Entonces vuelve a ser solo Donald Blake, pero hay un niño que está enfermo, que le gusta a Thor, y entonces vuelve a ser Thor. Ya. Hombre, bueno, era más que el próximo mes el Rhino, ¿sabes? Pero tampoco era... Y entonces, claro, yo dije, pues vale, claro, ¿sabes? Digo, tengo que hacer 11 páginas con esto, muy divertido. O sea, me puse a meter lo que me daba la gana, meter a los Vengadores que quería, que si al Capico Quartet de los años 70, que estaban la Bruja Escarlata y Quicksilver y con Ojo de Halcón, que me gustaba mucho y quería meterle. Y luego se iba a Asgard y peleaba con monstruos y un dragón y no sé qué y tal. Y entonces, bueno, me hice un cómic yo de 11 páginas, básicamente, y iba haciendo indicaciones de lo que tenía que pasar en los diálogos. Y lo hicimos entero y se lo pasamos a Stan Lee para que supuestamente guionizase los diálogos que ya habíamos medio indicado. Entonces, lo que nos llegó de vuelta, de repente, eran los folios que le hemos mandado, las hojas descolocadas, se había inventado su historia cambiándolo todo de orden y poniendo 5.000 bocadillos o así que ni cabían, ¿sabes?, en los espacios, y no tiene ningún sentido con la historia que estábamos contando. Entonces el editor dijimos, muy bien, lo volvimos a poner en nuestro orden, cogimos las 4 frases que nos interesaban un poco para que sonase lo que hacía él, las colocamos donde nos interesó y ya está. The Legend. Volvemos a Semillas. Seguimos a Semillas. A nivel de estructura y de dibujo, tú trabajas mucho con el 3x3 de viñetas, agrandando y tal. Aquí casualmente, no casualmente, intencionadamente, la cubierta la sigues en la primera viñeta, haciendo un macro y tal. Y eso es una estrategia de Dave Gibbons en Watchmen. Sí que tiene mucho de Watchmen en cuestión de estructura. Muchísimo. A ver, a mí, Watchmen, lo que más me gusta de Watchmen, que es un cómic que adoro, es justamente su estructura. La parte de Gibbons a nivel de incluso los propios comic books, cómo incluso va el reloj avanzando por detrás, cómo van sucediendo todas esas cosas me llaman muchísimo la atención. Un detalle curioso, que es el director de arte de Watchmen, que es el que ayudó a Gibbons a hacer todos los diseños, que es el diseñador también de cosas como La Broma Asesina, El Tomo y el Dark Knight, ha sido mi director de arte en Semillas, que es el marido de Karen. Ah. Fíjate. O sea que... Sí, realmente, además hay una cosa curiosa, porque todo el diseño es mío, pero como le decía, Richard Bruning se llama, yo le decía, Richard, el diseño es mío, pero te estoy copiando. Es lo que tú hacías en los 80, básicamente, pero porque me gusta mucho. Y claro, Richard estaba encantado, en plan de joder, si me estás copiando totalmente. Claro. Sí, es como una sí. Porque yo, vamos, en tu trayectoria yo te he visto como que has hecho ahí una brecha en el cómic La Mayor, o sea, en Marvel, incrementándolo con el diseño. El trabajo de diseño, no solo de portadas, sino también cómo diseñas la página, cómo diseñas las viñetas, como el interior de las viñetas, es puro diseño. Sí. Heredado de aquí, de la Facultad de Salamanca. Pero, claro, dices, no, y es que a partir de entrar tú,
y no es por echarte flores, sí que se va mucho, o sea, empiezas a influir ese carácter de diseño en muchos cómics. Así Y hay mucha gente que sigue unas líneas, o sea, con tipos de diseño diferentes, pero sí que se ve que hay un diseño gráfico por encima de la estructura del cómic habitual, ¿no? Sí, sí que es cierto eso, sobre todo el tema por Claro, yo pensaba, digo, David Aja como innovador, dice, pero no, realmente Watchmen es el que introduce el diseño en el cómic. Bueno, no, hay más casos, ¿eh? Ya te digo, y sobre todo, ya te digo, por ejemplo, todos estos casos que te contaba, el Dark Knight o cosas de estas, sí que estaban bastante pensadas al tema diseño. Sí que es cierto que lo que pasa es que como que se había perdido. Sí. Y a lo mejor yo lo llevé un poco más allá a nivel... sobre todo, empezó todo con Iron Fist, cuando hice... había una época en la que las portadas de Marvel eran muy buenas, pero cuando empecé yo con Iron Fist, se llevaba mucho la portada pictórica, que estaba muy bien, pero claro, eran como súper pintadas y tal. Estaba, pues eso, Alex Ross, Marco Duchernik, todos estos, que eran como cosas que... Era una época todavía que había mucha estantería en las tiendas de cómic. Entonces tú al final lo que veías era una masa marrón, con unos logotipos llenos de degradados y no sé qué y tal, que quedaban... O sea, tú veías ahí todas las portadas exactamente iguales. Entonces cuando llegué yo a Iron Fist y me dejaron diseñar las portadas, la idea que se me ocurrió fue ponerle 2 franjas blancas a los lados y hacer en el medio como la ilustración y un logotipo muy sencillo. ¿Qué tenía eso de bueno? Que tú lo colocabas en la estantería y las 2 franjas blancas te separaban del resto de los cómics. O sea, al final era un tema casi comercial, pero funcionó muy bien. Y claro, a raíz de eso que funcionaba, ya decías, pues ahora voy a empezar a hacer el dibujo más esquemático. Ahora voy a meter un solo color, un no sé qué. Y empecé a meter muchísimo blanco en portadas y ya llegar casi a, bueno, pues portadas como estas, de semillas, cosas así, o la Bruja Escarlata, o estas cosas. Sí que es cierto que luego ha influido pero creo que es para bien, o sea, yo me alegro. Sí. O sea, yo no sé hasta qué punto, o sea, que puede haber sido influencia para gente, sí, pero no sé hasta qué punto, más para gente o para editores, que al final son los que cortaban muchas veces las alas, ¿sabes? No, pero es que veníamos de una época muy oscurantista. Los 90 fueron nefastos para el cómic en ese sentido, y después todo ese pictorialismo y de repente se rompe con esas portadas que hace. Sí, puede ser, pero bueno, que para bien, yo creo que eso es bueno. Otra época. Y entonces nos metemos en un cómic con una fotógrafa, Astra, su editora y la redacción, Lola, una chica empática en silla de ruedas, y sus 2 amigas, un matrimonio de viejos granjeros, 2 científicos enmascarados, compitiendo en inventos, y 4 aliens, Reis, Susan, 13 y Chalado. Y un astronauta muerto. Y duditas. Sí, también duditas, claro. Bueno, que ahí están Faltan supuestamente como... los... No sé. Pero bueno, vaya cóctel, ¿no? Te faltan mucho. Todos los animales. Te faltan las urracas, los gatos... que apostillan constantemente. Claro, sí. Los animales y las abejas, por supuesto, que son muy importantes. En cuanto a humanos, tienes un percal de personajes muy distintos. Sí, es una obra coral. Mira, a mí hay una cosa muy bonita que me dijo mi mujer, que está por ahí fuera, mira. Que no sé si sabéis, no sé porque es bióloga, pero controla mucho. ¿Sabéis lo que son los somatilios? Cada parte de los... que además es hexagonal, casualmente, y es con el que comienza el cómic. Los ojos compuestos de los insectos tienen pequeños hexágonos que son somatilios, ¿no? Vale. Entonces, que además es que viene a huevo, porque son hexágonos. O sea, de hecho, yo debería decir que lo he hecho adrede, pero... Sí, la verja pero es mentira. La verja tiene forma. Sí, bueno, lo de los hexágonos sí, pero esto de los somatilios que digo es que... como reciben la información, los ojos compuestos, no es que vean como todo a cachitos, sino que cada hexágono coge una porción de realidad distinta. Y entonces luego el cerebro es el que interpreta todo el conjunto, ¿vale? Entonces yo creo que Semillas funciona un poco así. Ya te digo que no... me gustaría decir que es mío, pero esa idea es mía. Pero bueno, a lo que digo. Entonces sí que es un poco así, es una historia muy coral. Entonces ves como pequeños detalles de la vida. Hay muchísimos detalles pequeñicos. Uno por aquí, otro que ves en el fondo. Esto que le está pasando a este personaje, lo que cuentan los animales y tal. Y lo bonito es luego tú... O sea, no es una historia fácil, lo sabemos. Que Dani y yo no lo hemos hecho de una manera un poco críptica en ese sentido, pero te obliga a coger esos pequeños cachos y luego tú, en tu cabeza, reinterpretarlo todo
y todo tiene un sentido, o sea, no es tampoco algo surrealista ni mucho menos, pero van un poco por ahí los tiros. Iba a comentar algo ahora, bueno, lo de los hexágonos, y a nivel, quería hablar un poco a nivel formal también, porque claro, fue una de las cosas que tuvimos, que antes hablabas del 3x3, de la forma de las viñetas. Porque yo he experimentado mucho en cómics, haciendo pues, cosas pues, como desde el número del punto de vista del perro de Hawkeye, o otras cosas más raras, o con meter 28 viñetas en una página. ¿Por qué el 3x3 y este ritmo? Vale. Aquí estuve dándole muchísimas vueltas, tanto al estilo, de cómo dibujarlo, que al final es este blanco y negro con un solo tono. Me interesaba mucho, así como en otras cosas que he hecho, como podía ser Hawkeye, que es así como la otra grande y tal, que era como línea gorda, colores planos, porque era algo mucho más pop, que lo que me interesaba era estar contando una historia más de acción, más de otras historias. En este caso me interesaba mucho el expresionismo, ¿vale? Entonces estaba buscando más, estamos hablando de expresionismo como puede ser Nosferatu, estamos hablando de expresionismo alemán, o Tarkovsky, que veía mucho, también hablábamos antes de Stalker o cosas así, y me interesaba mucho el uso de la luz, más que de la línea, variar un poco el dibujo en cuestión de sombras, negros, tal, para crear una ambientación. Y porque es un mundo que está decrépito, un mundo que, ¿cómo os diría? Quería que oliese, o sea, que casi que estuvieses ahí incómodo, que te asfixiara. En ese sentido de la asfixia y de esto también tuvo mucho que ver el 3x3. Primero, porque como decían también Inocenti, el 3x3 le daba la sensación de que estaba todo encerrado y creaba una sensación más claustrofóbica a la hora de leerlo. Y luego, porque con el estilo de dibujo tan expresionista, si me ponía a hacer otro tipo de cosas más, viñetas más grandes, pequeñas, no sé qué tal, creo que podría quedar más confuso. Otra de las razones, que hay muchas, está pensado esto, es el ritmo, porque queríamos, es una cosa un poco, llámalo, a lo mejor queda un poco pedante, pero queríamos crear una cierta musicalidad, una especie de rima. Hay muchos motivos y momentos que se repiten, entonces, y está muy estructurado, creamos una estructura casi de, eso que les decía, de poema, o casi más musical, casi de una pieza de música, o sea, son como 4 movimientos, 4 partes, divididos en 6 partes exactamente iguales cada una, todas empiezan y terminan con un hexágono, se van repitiendo formas, y entonces ese 3x3 nos ayuda a crear, ya os digo que es una cosa un poco rara, pero es algo que te permite el cómic, ¿no? De decir, ¿por qué voy a tener solamente que contar una historia y no poder ir un poco más allá, ¿no? Crear estas como rimas entre páginas, y entonces, bueno, es un poco lo que buscábamos. Y después constantemente historias paralelas, que se van superponiendo los bocadillos a otra historia y estás alternando viñetas. Y para eso el 3x3 viene muy bien, de que puedes alternar una viñeta a otra, de repente estás viendo a las urracas o unas abejas trabajando, pero estás oyendo la conversación que están teniendo otros, y es una manera de poder hacer todo eso, que sería casi como una voz en off o algo así, mientras estás viendo unas imágenes que el texto que están hablando otros personajes te remite a poder remitir a esas imágenes que estás viendo de naturaleza, de otras cosas, pero sin perderte, entonces, mientras tengas exactamente la misma estructura todo el rato. Y el último de los puntos, porque de vez en cuando veis que dentro de las, como que cogemos 6 viñetas y hay una viñeta grande, ¿vale? Que es normalmente como empiezan todos los capítulos. Y entonces, lo que está buscado eso es el tema de periodismo. Luego, a lo mejor todo esto que estoy diciendo es lo que hemos intentado, luego a lo mejor no funcionó nada, pero la idea era hacer un poco un reportaje fotográfico. Entonces, os cuento un poco la idea. Yo cuando era pequeño a lo mejor cogía el País Semanal o uno de estos y veía un reportaje en blanco y negro súper bonito sobre, no sé, a lo mejor, bueno, bonito, no bonito, sobre una zona de guerra, cualquier cosa y tal, sobre una zona que no conocía. Y veía unas imágenes en ese reportaje que a mí me reportaban muchísima información y con eso podía crearme todo un mundo de dónde estaba eso hecho. Entonces, ya que la protagonista es fotógrafa también y periodista, quería yo como sacar instantáneas. Mi intención era de este mundo, llamarlo mundo, en realidad paralela, futuro cercano, lo que queráis, de vez en cuando sacar esas imágenes que te componiesen esa imagen y tú pudieses
también ir sumando y sin tener que contarlo explícitamente, con el guión poder transmitir toda esa información un poco y que remitiera al tema periodístico pues, en lo que estamos. Porque después trabajas con imágenes emblemáticas, ¿no? Como esta del alien con la bandera, que ya es la fetiche. Sí, esa es peculiar, sí. Sí, pero eso es que además también... estás muy Trump, o sea, quiero decir sí, que... sí, al final es muy Trump. Pero después, claro, la siguiente grande es la entrada en el bar, ¿no? Que a mí me despistó un poco, digo, está jugando... Esta es como muy ambigua, ¿no? No es tan simbólica como la bueno, otra. pero tiene sus cositas. ¿Veis por ahí detrás también los de... En todo momento están pasando las tanquetas, las M113 de Safe, sí. que se llama Safe, además, bueno, las siglas de la policía. Todo eso fue una paranoia que me entró a mí, porque justo antes de empezar esto había estado en Angoulême, en el Festival de Angoulême, y acababan de haber sido... los atentados que hubo en París y estas historias. Y entonces en el Festival de Angoulême es una ciudad chiquitina y tal, que está todo puesto por las calles. Y entonces estaba lleno de militares con metralletas grandísimas, por tu seguridad. Y claro, a mí era como, hostia, ¿no? O sea, esto me da un seguro. O sea, ver un tío con una metralleta así de grande, o dos a mi lado cada 100 metros, lo único que me da es inseguridad, ¿sabes? Y no sé, ahí estaba súper rayado con eso y después los aliens, o sea, al final no acabamos de distinguir quién son aliens y quién son normales, porque todos tienen máscaras de gas. Ya, sí, bueno, el tema de las máscaras... Eso, ¿no? Sí, y luego, bueno, no voy a hacer... Bueno, sí que esto es un poco spoiler, pero tampoco sabes si son aliens o no al final, queda un poco ambiguo claro, ahí. Ahí está. Sí, porque yo no veo con el alien tiene un cuerpo normal, ¿no? Sí, o sea, sí. Alguien que sale bolas, el salado, sí. Y tal. Incluso tienes una máscara de Horseman, que ya me has dicho que no es Horseman. Sí, pues ya decías tú el de los dibujos animados. No es más. Es que hay un momento que se quedo con cabeza de caballo, pero eso es por un amigo nuestro que va a los bares con una máscara de cabeza de caballo. A ver. Antonio. Y después, claro, frases muy densas de Anne. Sí, o sea, está plagado, o sea, tiene un punto poético. Es que tiene un cerebro, tío. Esta mujer. Una de las últimas, los animales son felices, Lola, menos cuando te los vas a comer. Sí. O sea, frases de este tipo que te dejan, que ralentizan también la... Como dice Anne, no sé, yo no soy vegana y como carne, pero siempre me siento rara cuando lo hago. Pero en el fondo, o sea, ese lenguaje, o sea, hace que la página sea tan densa que te ralentiza la lectura del cómic. Sí, es un cómic lento que merece su tiempo, es lo que os decía, tiene cierta musicalidad que invita a releerse una y otra vez y a disfrutarlo de diferentes capas y de diferentes maneras, porque principalmente porque yo quiero que alguien que se compra esto por 15 euros le dure, o sea, no quiero que... Joder, ya que os lo compráis, pues dices, no voy a leer una vez y ya está, venga, otra cosa, ¿no? No, hombre, estoy ofreciendo aquí mucho. Eso está bien vendido ahí, ¿no? Sí. Claro. No, pero es verdad, ¿eh? Pero... No, ya es broma, en serio, a mí es que me gusta este tipo, quiero decir, o sea, pues lo que hablábamos antes, a mí me gusta el Storkel de Tarkovsky o 2001. Sí, que tienes ahí guiños a Tarkovsky, sí, ¿no? Yo qué sé, películas... El Reis va vestido de Tarkovsky. Sí, de hecho, sí. Y después está el Alien 13, ¿no? 13, sí. Que después la puerta final es 13. Ahí sí. ¿Es adrede? Porque ahí hay un que me chirrió. No me acordaba de eso, que había puesto, yo creo que no me acuerdo, porque pusiste 13 al final. No lo sé. La que abren... Sí, pues entonces el número 13 siempre le da mala suerte, entonces mola. Es el que mola. A la línea 13 sí, digo, pero no encuentro sincronía entre... Posiblemente no la haya, no lo sé. Vale. De todas maneras, lo guay es que luego hay gente que se crea un montón de teorías con estas cosas, ¿sabes? Bueno, has puesto... Como tú ahora mismo. Sí, ¿no? Y la foto de los reptilianos, tienes ahí un reptiliano, etcétera, que ahora están en boga. Sí, están entre... ¿Hay algún reptiliano aquí, por cierto? Sí. Los Rafas reptilianos, pero... Eso lo sabíamos todos. Pero aún siendo de eso, pide otros 4 números más. No, por Dios, que he tardado casi 3 años en hacer estos 4. Hasta los 12 de Watchmen te quedan 8. Ya, bueno, pero... No, hombre, sí que dejas muy abierto el final. O sea, sí que lo cierras,
o lo cerráis. Lo cerramos, sí. Sí, Pero pero bueno, aún claro. así sí que da posibilidad de más. ¿Habéis hablado de...? Sí, pero no, o sea, sí que hemos hablado, posibilidades tal, pero tampoco, es que nos parece que a mí me parece que era muy redonda, sí, es como, es lo que te digo, por ejemplo, que te decía que tanto que me gusta Blade Runner. Tú imagínate que a alguien se le ocurriese hacer una continuación de Blade Runner, sería... Claro. Qué horror. Sí, seguro que no estaría bien. Con actor inexpresivo, además. Pues a mí casi el actor inexpresivo es lo que más me gusta. O sea, cuando se me jode es cuando sale Harrison Ford. De hecho, toda la primera parte me encantó, porque era otro rollo. Y cuando sale Harrison Ford me sacó de la peli. Es en plan de, pero ese no es Deckard, es Harrison Ford. ¿Sabes? Entonces de repente era como... Sí, yo no sé por qué me pasa con Harrison Ford, igual que en la de Star Wars, tío. Cuando en la primera estaba así y de repente me dejan solo, sale Harrison Ford allí. ¿Eso qué me pasa cuando no nos pasa a vosotros? Que viste a Harrison Ford en vez de a Deckard ahora, te digo, de mayor. Es como... No sé, y de repente como que me saca de la peli. Pero bueno, son cosas Y que... esa pelea. Y Perdón. no sé, tenía hasta aquí guionizado, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, supongo, ¿no? Yo bien. No sé, Esa ¿queréis forma, hacer ¿no? preguntas? Yo es que ya has medio hablado de ello, pero venía a preguntarte. No sé si a lo mejor podrías profundizar un poquito más sobre algo más. Bueno, que quiere que profundice un poco más. No, sobre cuando yo veo tus diseños anteriores en Marvel, los veo muy iluminados, muchos de ellos, y el movimiento muy detenido, ¿no? Sin embargo, se lee de un tirón, se lee muy rápido. Y me llamó la atención cuando vi las primeras imágenes de Semillas, que eran mucho más fotográficas, que tenían mucho más movimiento que aquellas, mucha más oscuridad, también con mucho más movimiento, como que tenían otra velocidad. Y sin embargo, he empezado a leerlo un poquito y digo, esto me va a durar. ¿Esto es algo que en vuestra técnica es conocido o llegasteis a esa conclusión a través de prueba y error? A ver, conocido, no sé, es que tampoco sé si es conocido. Yo es, a ver, es lo que intento. O sea, que mi trabajo cuando hago cómic es narrar, igual que cuando haces una película. Entonces, yo tengo mis herramientas. Y dependiendo, por ejemplo, de el ritmo de lectura que quiero que tenga. A ver, estoy ido aprendiendo con los años, ya te digo, no es que. Un poco ensayo-error, tal vez, ¿no? De decir. Yo me daba cuenta que, me he dado cuenta que haciendo un dibujo más pulcro, por ejemplo, para jugar al cómic, si quiero hacer una persecución de coches, como por ejemplo tengo un número, pues tenía que mirar un tipo de grafismo, un tipo de colores, un tipo de cosas, para que eso funcionase de una manera rápida. Porque una persecución de coches estática y fotorrealista, pues no sería una persecución de coches, porque no tendría dinamismo. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Mientras que cuando estás contando otras cosas, aunque tengan más movimiento, pero que quieres que tenga una cadencia más, pues es lo que digo, o sea, trasladándolo un poco al cine, ¿no? O sea, si volvemos otra vez al Stalker de Tarkovsky, muy rápido no es que vayan las cosas. Entonces, claro, o incluso los Feratu, que hablábamos antes, que me gusta muchísimo. Entonces, hay que buscar, tú buscas unas herramientas, una expresividad, una forma de hacerlo, yo al menos, a base un poco ensayo-error, muchas veces, de decir, ostras, esto me funciona. La verdad es que hay veces que tampoco sabes muy bien, hay veces que sí que lo piensas y otras veces según lo vas haciendo dices, esto así no. Dices, coño, así, lo lees de lejos tú mismo y dices, sí, así sí que no funciona, esto va rápido, esto de repente me merece más contemplación. Meto mucho más detalle, meto una viñeta más grande, sé que aquí se me va a estacionar. Meto viñetas más pequeñas con menos detalle y todo va más rápido, no sé, un poco... Entonces, bueno, sí, es un poco técnica. Entonces, sí, me acuerdo de una de las cosas que explicaba, por ejemplo, cuando he dado algún taller o algún... Ya, por ejemplo, siempre ponía el ejemplo de si tú quieres hacer una redacción de periódico, ya que estamos con el tema, podría ser de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú quieres dibujar un ritmo frenético, o sea, algo que de esto que te vuelva loco, yo, por ejemplo, es una idea. Si tú te pones a meter viñetas pequeñas, imagínate, unas manos escribiendo a máquina de escribir, ordenador, de repente un tío gritando, otro hablando por teléfono, no sé qué, como yo, una página llena de esos y como con diferentes bocadillos, en plan que diga, y que sin sentido, lees esa página, es como, ¡oh! ¿Sabes? Vaya al ritmo frenético, ¿no? Mientras que, sin embargo, si sacas una página entera de la gente sentada, escribiendo, hablando por teléfono y tal, puedes tener la misma información de jaleo que hay en la oficina,
pero tú lo lees de otra manera. Tú te paras a leerlo y dices, mira, está pasando todo esto, no sé qué, fíjate que aquí hay uno hablando, otro escribiendo al ordenador, vaya jaleo que tienen, pero la impresión que tú tienes en ese momento es más relajada. Entonces, también yo creo, lo que intento es muy importante lo que intentes transmitir al lector en este caso, ¿no? De qué sensación quieres transmitirle dependiendo para lo que vayas a contar, si quieres que sea de una manera más relajada o crearle tensión para luego soltarle algo, ¿no? Mira, una de las en Hoja de Halcón hacía muchísimo eso. Una de las historias de siempre es ir acelerando viñetas. O sea, por ejemplo, si empiezas con un 6x6, que decimos, ¿no? Tienes 9 viñetas en una página, ¿vale? Y vas viendo la acción, como, ostras, que esto va emocionante. De repente en la siguiente página pones solo 3 viñetas, en la siguiente 4, en la siguiente 5. Me parece una chorrada, pero eso es yo tengo en Hoja de Halcón, en una heredera y tal, lo he hecho a veces, y vas como creando, y de repente cuando estás ya con las 5, pasas a una splash, una página grande en la que ha pasado algo, pues cuando algo así lo hice cuando le dejaban sordo a Hoja de Halcón, con las fechas y tal, ¿no? Que era como, se iba acelerando toda la acción, y de repente, ¡pum! Al final ya estaban los dos que parecían muertos en el suelo y que decían, hasta el próximo mes. Son formas que tienes un poco de utilizar las herramientas que tienes para, yo creo, para llegar al lector. Que creo que funciona, no lo sé, por meter. Y después te apoyas de iconos, por ejemplo, en Hoja de Halcón es súper claro, ¿no? Lo de diferentes iconos en la página que tienes de los cables del sí. vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo aquí utilizas menos los iconos, sí, en Claro, carteles es más aplicado. Sí, pero es porque distinto. este es un punto de vista más realista, en el fondo. Sí, bueno, porque bueno, y es una obra completa que busca otros. Hoja de Halcón, ten en cuenta que lo que hacíamos era un poco experimentar en cada número. O sea, como eran grapas sueltas, cada grapa era un mundo y probábamos a hacer cosas diferentes con ellas, sí. ¿Porque esto solo ha salido en tomo o también salió en grapas? Esto salieron las 2 primeras. Esto, bueno, es que en Estados Unidos también esto es otra historia. Esto ya es un tema más económico. Casi todas las editoriales tienen sus propias imprentas. Entonces, ¿esto qué supone? Que están con las rotativas a cañón todo el rato. Para ellos, sacar un cómic de 32 páginas, bueno, estos están 32, creo más, probablemente son de 20. Prácticamente no les supone nada, lo sacan en cuatricomía, ¿no? Porque estos son con pantones y tal, y con otro papel, pero ahí lo van sacando como revistillas, como taca, 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 taca todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Eso viene muy bien para cubrir adelantos. Porque luego cada número de estos de 20 páginas te lo cobran a 4 euros casi, y además venden miles de ejemplares, o sea, te estoy hablando de 20 a 50.000 ejemplares tranquilamente en una grapa. Entonces, que a esos precios. Entonces, ¿qué pasa? Para los adelantos que nos dan a los autores, viene muy bien para ir cubriéndolo, ¿no? Y así ya luego, supuestamente, cuando sale el tomo, ya prácticamente empiezas a tener ganancias y esas cosas de putada, bueno, sí, bueno, faena con semillas, pandemia. Salieron los 2 primeros, el tercero y cuarto sí retrasaron un poco y van a salir las 2 grapas con la mala suerte de que llegó la pandemia, cerraron las distribuidoras en Estados Unidos, cerraron tiendas de cómic y ya tuvimos que tirar directamente a tomo. Entonces el 3 y el 4 fue una faena, no salieron en grapa. Me hubiera gustado porque además las grapas las tenía diseñadas también, lo que hablábamos, tenían su propia estructura, la página de atrás tenía siempre una viñeta de la de delante, relacionada con la portada, por su interior, o sea, estaba todo diseñado así como muy mono, pero porque al menos salió. Lo que tenía apuntado es el primer cómic de la pandemia. Bueno, el primero... Hablas de una pandemia. Sí, y claro. Sale en mayo de 2020. Ya, tío, o sea, no, realmente hemos acertado demasiadas cosas, o sea, yo siempre bromeábamos en plan de, no, que queríamos hacer una distopía, no una peli de Ken Loach, ¿sabes? En plan de, es que es verdad, es que es como, es que hay demasiadas cosas, que están demasiadas, o sea, demasiadas que salen en el cómic que luego, sí, es una pena el mundo, ¿no? Que vivimos. Vamos a morir todos. Pero bien, ¿eh? Es en relación a lo que hablaste de las portadas y del diseño que haces. Cuando lo has dicho, he recordado la sensación que tengo con varios cómics tuyos, como este, por ejemplo. Me parece como, a lo mejor no es una equivocación mía, una sensación, pero en relación a que lo diseñas como si fuera un producto. Quiero decir,
Es un producto. Sí, pero el problema es que parece como que queda feo que un cómic o un libro sea un producto. Y realmente lo es. Parece que solo tiene que ser artístico, o muy elevado, o poco elevado, pero o entretenimiento, o muy elevado. Pero realmente, yo lo digo en favor tuyo, quiero decir, me parece que se destaca mucho porque realmente yo ahora mismo, si lo miras, no te parece un cómic entre comillas, quiero decir. No es las portadas que decías, que son muy de cartulina, del cine antiguo, de portadas muy históricas, como tú decías, sino que parece más, pues puede ser un packaging de un tetrabric de algo, o un producto, pero en sentido bueno, quiero decir, me parece que se destaca del resto porque no está vendiendo todo el rato con esa sensación de quiero que la gente entienda que es ocio o muy elevado. No, simplemente es un producto, soy honesto, te cuento algo, es interesante y voy a querer abrirlo porque no me estás vendiendo nada de primeras en la portada, como si fuera un CD o como si fuera, yo qué sé, una lata de una película, me refiero. No sé si es pretendido o es una sensación mía, Creo que pero sí. creo que se distingue mucho. No, yo creo que eso que te comentaba un poco cuando empecé con Iron Fist, sí que he ido buscando un poco eso, el tema de... también, aquí hay una variante. Una es que efectivamente sí que me gusta, o sea, intentar venderlo, y otra cosa también es por gusto personal, también, que al final es que me gusta mucho el constructivismo incluso y todas estas mierdas y el diseño puro y tal. Entonces, el hecho de poder hacerlo me gusta. Y luego aparte que creo que funciona, sí que al menos en general creo que las portadas que he ido haciendo y tal, tanto en todas las series que he hecho, sí que como que funcionan, a lo mejor por diferentes o por un poco... Es que se distingue al ojo. Sí, pero es que al final si tienes que vender, es que dices, pues qué mejor que llame la atención, ¿no? Pero ya te digo que es la dualidad esa de vender, pero también porque me gusta. Que en el fondo, bueno, para los más viejunos, esta portada es homenaje a Rumasa. No era mi intención, pero... ¿Sabes que cuando era pequeño dibujé a los Ninja Warriors de Ruiz Mateo? Os lo juro, no. Tenía 2 ninjas dibujados cabezones, así como en plan caricaturescos, que les perseguía una abejita con la cara de Ruiz Mateos, tío. Que era la que, como sus reyes Pito Brillo, 2 personajes que inventé cuando era pequeño. Cuando era época del Te pego leche, os lo juro. Entonces, ya se ha abierto la mente, tú. No, yo lo llevo viendo toda la semana y estaba pensando en eso. No lo había pensado, pero... Hay un espíritu de la colmena o algo así. Que daba como mucho... Hola, sí, es que tenía una pregunta. ¿Tú para hacer las ilustraciones de algún cómic como Semillas, te has inspirado en alguno ya creado? Tipo, ¿has pillado el estilo de dibujo de un cómic de Hawkeye y te has inspirado para crear el de Semillas o no? No, realmente... A ver, yo tengo muchas influencias de dibujantes, eso claro, es normal. Como tenemos todos, bueno, dibujantes, cine, como he comentado, pintores, fotógrafos, de todo. Puedo tener ciertas influencias. A la hora ya de terminar de crear una historia, a lo mejor, bueno, son muchos años ya trabajando y vas juntando todas. Muchas veces ni... Alguien me ha sacado alguna también el otro día. Una imagen que tenía aquí que me decía, jolín, me recuerda una que están dándose la mano a través de una calle y tal, que me decían, se parece a la escena final de Kid de Chaplin. Y yo, joder, es que no lo había pensado, estaba por aquí. Espérate, es más hacia el final. Te digo cuál. Espera, como me hice memoria. Sí, esta, decían. Sí, como que me recordaba de Kid de Chaplin, ¿no? Y por ejemplo, eso me han dicho ayer, y he dicho, joder, pues es que yo tenía un póster de Kid de Chaplin aquí cuando estudiaba, ¿sabes? Cuando estudiaba Bellas Artes, porque me flipaba la peli, me flipaba Chaplin y tal, pero no había pensado en ello. Pero... Y esta de Watchmen. Eso es Watchmen, no, tampoco... Los 2 amantes, la sombra de los 2 amantes. Pues puede ser, mira, pues no lo había pensado, sí, además así con el glitch y tal. ¿Ves? Pues lo que sea, hay muchas cosas que tienes ya asimiladas de influencias. No es que lo copies directamente, sino que ya lo has copiado tanto, es decir, yo al menos aprendí a dibujar cómic copiando cómics, ¿sabes? O sea que, de hecho hay una viñeta aquí que es igual que una también de la lluvia, me lo dijeron, de la última, la del gato, que se parecía mucho a The Killing Joke, y yo, joder, si es que cuando era pequeño copié esa primera página de Killing Joke entera de la lluvia, ¿sabes? De Brian Boland, entonces
son cosas que se te van quedando. Sí, está, la última viñeta, o sea, sí, las gotas de lluvia y tal. Es muy lindo. Y te pasa mucho. Entonces, bueno, pues todos tenemos influencias y cosas, pero no es que lo copies directamente en este momento, sino que ya lo has copiado a lo mejor y todo eso. Pero bueno, es lo bonito de la historia del arte y de todos, ¿no? Al final vamos creciendo gracias a que hay otras cosas anteriores. Si no existiesen todas esas referencias de las que hemos bebido, el arte, bueno, sí, es arte, que bueno. Y no podríamos seguir avanzando, ¿sabes lo que te digo? Que estaríamos un momento, seguiríamos haciendo bisontes en Altamira. Gracias a los bisontes de Altamira y al Renacimiento y a todo, después hemos podido seguir y seguir y seguir, construir, deconstruir, que muchas veces hay que echarlo todo abajo para seguir hacia adelante y esas cosas, pero bueno, no sé si te he contestado o no, más Sí, o me menos. has contestado. Gracias, Majo. ¿Más preguntas? Muy charro esto del Marco. Bueno, nada, cortita. ¿Algún posible futuro proyecto sneak peek así pequeñito que No, así de cómic de momento no. Así que he hecho, porque después de esto hice una historia de Batman el año pasado que saldrá, me imagino, en España dentro de poco, el Batman Black and White, que eran 8 páginas y tal. Eso, lo demás lo guionicé yo, lo hice todo yo, guión, dibujo, rotulación y todo, me lo pasé muy bien. Que es en plan... una cosa rara de estas que hago, son como tiras de periódicos recortadas que además no coinciden faltan algunas entre medias tal, y entre todas más o menos te inventas una historia y así como de cómic es lo último que he hecho, sigo haciendo ilustraciones y tal, pero para meterme en un proyecto largo, es que joder, ha sido muchos años con semillas y es lo que le decía a Carlos antes, que es cansado, o sea, y a nivel psicológico sobre todo, y todo el estar ahí creando una obra tan larga, de vez en cuando entras pequeños espacios de reposo. Normalmente cada vez que he hecho una obra larga, después de Hawkeye me tomé un tiempecito, a lo mejor haces alguna cosita, pues eso, como lo de Batman, alguna cosa así pequeña y tal, algún cómic cortico, pero meterte en una obra larga con calma. Sí que tengo intención, yo he estado hablando con Matt, con Fraction y con Ann también, de hacer alguna otra cosa, pero también tengo yo mis ideas para hacer. Pasa que meterme a hacer algo solo, al final es lo que digo, una historia de Batman de 8 páginas está guay. Pero tirarte 3 años trabajando solo es que... O sea, sin te vuelves guionista, loco. dices. Sí, o sin otro colaborador, o co-guionista, o un editor, alguien, yo qué sé, porque al final ten en cuenta que todo esto estás solo en una habitación dibujándolo, entonces al menos si tienes a alguien con quien compartirlo, a veces compartir ideas y tal, pues es más fácil de llevar, porque si no, si ya estamos como cencerros, imagínate. Muy bueno. Eso. Es que estaba revisando el cómic y Sí. he visto una escena en la página 45. Sí, la veo desde aquí, es la de en el La de desierto. ahí, las sí. caravanas, sí. Sí, Y era para preguntar, es que me había recordado mucho a una película que se llama Ready Player One. lo hice antes, tío. Cuando lo vi en Ready Player One me cagué en todo. Sí. Ostras, es que me ha recordado... Sí, las caravanas amontonadas, me acuerdo, porque está hecho y cuando sí, ahí como y tal, y tenía yo cierto y tal, cuando vi Ready Player One, genial. Joder. Al final copiado. Sí, pero bueno, eso pasa mucho. O sea, Sí. de tener algo, pues yo qué sé, al final, no sé si... Sí, eso me ha pasado tantas veces de tener algo, alguna idea y tal, y de repente verlo en una peli y decir, joder. Me acuerdo, de hecho, cuando estaba aquí estudiando en Salamanca, tenía yo uno de mis primeros proyectos de cómic y tal, sobre Dédalo y tal, se llamaba Dédalo y tal, era una ciudad, bueno, era un poco las mías de siempre y tal, y tenía pues hecho ahí en plan, digo, guau, qué guay, en plan voy a mezclar como Kafka, que me gustaba mucho, también con el tema, yo qué sé, pues Nosferatu y estas mierdas, expresionismo alemán y tal, y de repente salió Dark City, la película y tal, y era, o sea, todos los conceptos y todo lo que tenía, y incluso empezaba con un laberinto, al principio, vete a la mierda, o sea, digo, yo esto era mi idea, joder. O sea, estéticamente ya nada, ya me has arruinado, o sea, sí, pero bueno, eso pasa continuamente, yo creo. Mira, joder, por ejemplo, la peli de Dredd, no sé si la sabéis, la historia. La segunda de Dredd. Sí, la buena. Sí. La de Guion de Scarna y tal. Bueno, que está muy bien, no sé si sabéis, que va como que se encierra en un edificio y tal. Y cuando estaban en postproducción, estrenaron The Raid. No sé si habéis visto. The Raid, que es igual. O sea, es la misma historia, de que entra en un edificio y sube y tal. Y sé que creo que el director de Scarna dijeron, me cago en mierda. O sea, y estrenamos en un mes, ¿sabes? O sea, es como, y hemos hecho la misma historia, pero
Bueno, al final también es que es jungla y cristal, las dos, o sea que Sí. tampoco son... Al final quiere decir que hay cosas que chupamos todos a la vez y tal y coinciden en el tiempo y ya está. Sí que, a raíz de lo que has comentado de cuando estudias en Bellas Artes, de los cómics que te seleccionaron en la Junta y todo eso, el estilo es completamente distinto al que al final has acabado haciendo, ¿no? Has ido modificando, incluso tus ilustraciones en El País no es un estilo en el que se te pueda reconocer en Hawkeye o en Han pasado Semillas. 20 años, o sea, Ya. menos mal, que he evolucionado. Sí, pero sí que hay una cosa muy curiosa, que yo cuando era ilustrador, sobre todo, tenía el... Esto lo he contado muchas veces, pero siempre estabas un poco con el tema, sobre todo cuando estabas empezando, de querer tener un estilo. Entonces casi te forzabas a tener un estilo, ¿no? Y lo que comentaba antes, por ejemplo, yo que si te gustaba mucho Egon Schiele, por ejemplo. Entonces, claro, yo empecé a dibujar los cómics de Iron Fist y todo el mundo que tenía que tener los torsos alargados, músculos, ¿sabes? Es como, pues está porque quiero ser un artista y es así. Y luego te das cuenta con estas mierdas y dices, pero si estoy lastrando a la que quiero contar una historia, ¿sabes? Todo esto me está ayudando en algo. Y entonces vas depurando, vas haciendo cosas y vas, al final, sobre todo en tema cómic, vas buscando, lo que os decía antes, las cosas que te ayuden a contar la historia, que te vayas sintiendo cómodo y diciendo, que le por saco, el estilo, yo siempre he pensado que nunca he tenido estilo, a lo mejor, y la gente cree que sí, pero lo ve más desde fuera, pero muchas veces es a base de lo que tú has ido buscando y haciendo, pues no es que tengas un estilo, sino que, bueno, tu estilo son tus defectos casi, ¿no? Como creo que decía Neil Adams, que se ha muerto hoy, por cierto. No sé si lo sabéis, Neil Adams, que es un grandísimo del cómic con 80 años, que es el dibujante de Batman y famosísimo con Denny O'Neil y con... Además es un tío muy grande, porque Green Arrow, Green Lantern, el Mohamed aquí con Superman... Sí. Bueno, esto también de Los Vengadores, también la Rackley School, bueno, es un grandísimo. Y sí que me gustaría mencionar una cosa, que es un tío muy, muy grande en un sentido que dentro de una posición de privilegio que tuvo en los 70, lo que hizo fue luchar por los derechos de los de abajo, fue de los que empezó a conseguir que Marvel y DC pagasen royalties y que a Jack Kirby le devolvieran las páginas originales y que los autores se quedasen con los originales, o sea que... Sí, ha sido un grande, sí. Un pequeño inciso, perdona, que como se ha muerto hoy y estamos hablando de cómic, pues mencionar a Neil Adams. Ya. Me he vuelto a quedar en blanco, así que... Hablando de cómic, diseño y cosas que hace Marvel, ¿a quién hay que partirle las piernas para que te paguen por lo de la serie de Hawkeye? No. Podemos hablar ya porque es un puto culo. O sea, a mí me han pagado. ¿Me han pagado? Sí, o sea, a ver, bueno, me han pagado muchas cosas distintas. Porque para empezar, yo empecé haciéndoles la claqueta. O sea, les he hecho hasta la claqueta a los cámaras, que me contrataron los cámaras por su cuenta y pegatinas para esto. Me han contratado a producción para bocetos y cosas que los carteles están basados en bocetos míos y me pago por ello. Me llamaron de los títulos de crédito y me han pagado por ello por hacer asistencia. El gran problema que han tenido es que no me han puesto en créditos, que como son así de cutres... En agradecimientos te ponen. Sí, al final del todo, pero debería parecer más acreditar. Y luego aparte me han pagado también, por lo que pagan siempre del Special Thanks, me han pagado otro dinerillo por... O sea, que a mí, para pagarme me han pagado. Pero, claro, el problema es que como no acreditan, luego la gente se vuelve loca y tal, y... ¿Y a Fraction le han pagado por adaptar su guión? Como a mí más o menos. No, porque a Fraction le contrataron también por otro lado, también como asistente de guión y tal, pero más o menos lo mismo. ¿Y el logo de Puño de Hierro? Puño de Hierro, pues parecido. También, ahí nos dieron una propina también, que a ver, tampoco es una cantidad, pero sí, por el Special Thanks al final te dan de 5 a 10 mil dólares o algo así. Sí, por eso te digo que no está mal. Más luego, por eso te digo que son muchas más cosas de trabajos que he hecho para ellos también, o sea, que vamos, que... Pero yo no sé no sé por qué empezar, es que tiras internet, es que Marvel no habría pagado y yo, pero me habéis preguntado, por favor, ¿sabes? Eso, preguntarme. Gracias por preguntar, por cierto, ¿no? Porque yo estoy viendo, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Me debía pagar mucho más? Sí, o sea, ellos se sacan miles de millones. Ojalá me dieran a mí un poquillo más, pero bueno, pero que en general yo con ellos bien, tengo buena relación y eso, o sea que no... Yo que no me he quejado, no sé. Desde luego, bulos estos que corren, tío. El mundo de las redes sociales es rarísimo. Pero bueno. Está bien que se quejan porque así a lo mejor les da cargo de conciencia y me pagan más. O sea,
Tengo otra pregunta. He Ah. escuchado que has trabajado en Daredevil. Sí. ¿En Daredevil? Sí, sí. Era para preguntar si has contribuido en algo en la serie de Netflix que No. sacaron. No, como tal directamente no. Ah, vale, vale. Pero sí que me plagiaron cositas también, porque hay de hecho un capítulo de Kingpin que hice que de ahí, y el de hecho de las tiritas y las heridas que lo incluyo en Marvel. Que estuvieran todos llenos de tiritas y heridas. Eso, pero no. Ah, vale. Es que como también has dicho que contribuiste en algo en lo de hockey, pues... Sí, pero con la serie de Daredevil de Netflix no hice nada. Igual que la en Iron Fist sí que me preguntaron por hacer algún cartel o algo, pero no podía en ese momento. Igual que la de Sanchi, también sí que me llaman de vez en cuando algunas cositas, pero no contribuí directamente. Vale. Pero está guay la de Daredevil, a mí me gustó. La primera, bueno, he visto la primera temporada, Yo me quedo un poco a mitad. Pero, ¿cuál? Que yo también me quedo un poco a mitad. Oiga, yo solo vi Es que ya la... no se la dejo ver. ¿Cuál? Que ya no se la dejo ver. Ah, no se la dejas ver. Ya. Vale. Sofía. Es mejor que hizo el West en Filadelfia para él. Sí. Mucho más para todo el público. O sea que está bien mis hijos. Soy mal padre. Pues no sé, si no hay... Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿No tenéis ninguna pregunta? David, ¿Nadie más? ¿Por ahí? ¿Alguna sí que hay, duda? sí que hay. Sí. Aprovechad ahora. Cualquier cosa que... No sé si puedes numerar algunas películas que sepas que te han influenciado mucho en tus cómics. Vale. Películas así, por ejemplo en Semillas, si quieres, así particularmente, bueno, porque por ejemplo, en Hawkeye hay muchas, si quieres, en Hawkeye hay muchas referencias de cine de los 70. Por ejemplo, sí que, bueno, están los minis de Italian Job, por ejemplo, de los años 70. El coche que sale en la persecución es del de Vanishing Point, aunque en otros colores. El malo es de hecho Michael Caine en Get Carter, también otra película de 60, pero en vez de llevar la misma gabardina y eso, que solo está pintado de blanco. No sé, hay un mogollón de detallicos así de pelis de los años 70 en Hawkeye, está plagado. Semillas, lo que hablábamos de Stalker de Tarkovsky, por ejemplo, sí que ha podido influir. Under the Skin, por ejemplo, también sería otra para pillar el rollo así un poco. Bueno, David Lynch me gusta mucho, es el que comentaba antes, pues eso, el expresionismo alemán en general, o sea, Calibari o Nosferatu, no sé, más cositas así que se me pueden ocurrir, es que hay muchas, hay tantas, pero por ahí un poco... Vale. Tengo películas raras ahí, tal, que Pues no sé qué hora es. 8:15. ¿Hasta aquí hemos llegado? Vale, sí. ¿Cuarto? Sí, porque tenemos después a seguir como firmas, ¿no? Sí, que alguno más que le firme alguna cosita, claro, sí. Aprovechamos que firmamos unos cuantos antes, pero seguimos ahora un poco. No sé si Rafa estará de acuerdo. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por venir. Gracias. Si alguien tiene que decirme algún cómic o algo, sí. ¿Son para ti los dos? ¿Son para los dos? Sí, uno. Sí, para mí el otro para... Voy a quedar aquí esperando a que termine.